Bueno, ya tengo una comunicación telefónica con el analista internacional, el señor Brian Acuña. Brian, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Qué Gusto tal? saludarte. Gusto de estar contigo nuevamente. Bueno, como nos dedicamos a política internacional, sabés, Brian, mejor que nadie, que temas nunca faltan. La verdad que empecemos a un poquitito, si te parece, cómo está la situación en Europa, habida cuenta de, por ejemplo, el tema de Francia, que tuvimos como ganador en la segunda vuelta que tuvo lugar el 7 de julio esta coalición de partidos de izquierda que integra incluso un partido de extrema izquierda, que encabezado por el señor Mélenchon, que en realidad es podemos decir que es prácticamente un socio de los dirigentes terroristas del Hamas. ¿Y cómo ves vos toda Europa en general? Sí, ha sido pues en realidad una campaña política muy particular de la de Francia, ¿verdad? De acá, con tal de que no levantara o no puntuara mucho más el partido de Le Pen, pues el gobierno oficialista más otros grupos de izquierda tomaron la decisión de elegir a partidos de una posición un poco más radicalizada hacia la izquierda, ¿verdad? Lo cual por supuesto siempre es peligroso, o sea, para mí habría sido también muy peligroso que partidos de extrema derecha tomaran el control de Francia. Sin embargo, pues también el hecho de que la extrema izquierda tome el poder es pues un poco complicado en cuanto a la política interna y a la política exterior, ¿verdad? Uno de los elementos de la política interna que se le achaca a que Melechón y su partido pueda estar promoviendo tiene que ver con la cuestión de las migraciones y todo el tema de la llegada de grupos de personas que podrían ser peligrosas para el Estado. Y como bien señalas, pues Melechón y compañía, en cuanto a conflictos internacionales, como el caso de Israel y Hamas, ha tenido una posición bastante tibia, bastante criticada también por esta, la postura que ha tomado. Y desgraciadamente uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Medio lleno sería pensar de que un grupo como el de Marine Le Pen, que a mí particularmente no me gusta porque me da una sensación bastante peligrosa, no llegue al poder, pero por el otro lado, una mala gestión de este gobierno francés terminaría de empujar todavía mucho más la posibilidad de que un partido de extrema derecha y no Jean-Marie Le Pen, o Marine Le Pen, perdón, Jean-Marie es el papá, Marine Le Pen en este caso, u otro partido con una posición todavía mucho más radical de la derecha pueda tomar pues poder dentro de Francia, y esto sí se convierta en un verdadero dolor de cabeza, no solo para los franceses, sino para el mundo en general. En pocas palabras, si esta coalición de izquierda no llega a satisfacer los motivos por los cuales una amplia franja que quiere un cambio realmente en Francia no llega a lograr sus objetivos, estaría casi prácticamente abriéndole la puerta a la derecha y extrema derecha en Francia en los próximos años. Es correcto. Para mí el grave problema con respecto a esto es que siempre que se elige entre extremos, el problema es que se salta de un extremo del péndulo al otro extremo del péndulo, y esto podría ser bastante peligroso para la estabilidad francesa, un país que además dentro de la gestión y de la organización de la Unión Europea es un pilar, ¿verdad?, junto con Alemania, y esto podría ser bastante delicado, e incluso también va a ser un poco complejo la parte de la negociación ahora que hay un Parlamento Europeo más tirado hacia la derecha. ¿Cómo va, digamos, a sopesar el hecho de que sea gobernado Francia por medio de una coalición más tirada hacia la izquierda y que pues empieza a tener enfrentamientos propiamente con grupos de partidarios de la extrema derecha que están también tomando poder dentro del Parlamento Europeo? Ahora es notable la contradicción que correctamente señalás, Brian, porque el Parlamento Europeo tendiendo a la derecha y dentro de Francia votando a la izquierda y la izquierda radicalizada. Es como que esto va inevitable a provocar cortocircuitos. Por ejemplo, hay que elegir el primer ministro, que es en Francia, que es un resorte de la presidencia. Obviamente ya le aceptó la renuncia a Attal, que es el actual primer ministro de Francia, y lo deja en su cargo hasta que sea elegido en los próximos días o las próximas semanas el próximo primer ministro. Quiere decir que a Macron no le va a resultar nada fácil manejar esta situación
de la cual la verdad que también el futuro político de Macron va a depender de qué manera pueda satisfacer los reclamos de la coalición de izquierda que ha ganado. Sí, en ese sentido la negociación con respecto a la coalición parlamentaria va a ser crucial. Si pone un primer ministro que se salga mucho de su propia línea, también va a ser bastante peligroso para su propia gestión, por lo tanto tiene que negociar muy bien, incluso para poder posibilitar la llegada de un primer ministro que sea más de su línea. Por supuesto, tendría que otorgar una serie de concesiones parlamentarias en todos los sentidos, ¿verdad? En sentido social, económico, en cuestiones incluso de política internacional, tendría que ceder. Entonces, esta cuestión de la negociación para que pueda haber un primer ministro que mantenga un equilibrio en el poder en Francia, eventualmente va a ser obligatorio, ¿verdad? No se puede poner un primer ministro que se salga demasiado del saco de lo que la presidencia requiere, pero por el otro lado tampoco los que ganaron van a querer, digamos, soltar tan fácil la posibilidad de tener ese puesto, por cuanto, pues hay que entenderlo, fueron los más votados y eventualmente deberían de ser los que al final de cuentas tienen diríamos popularmente, la papa en la mano, ¿verdad? Son los que tienen la posibilidad de hacer o deshacer conforme a su situación política. Incluso hay que elegir el presidente de la Asamblea Nacional también, son cargos también importantes. Bueno, veremos cómo sigue el tema. De todas maneras, Brian, me gustaría tu opinión y tu observación respecto del intento de asesinato que sufrió Donald Trump hace pocos días, y si esto, en tu opinión, lo catapulta cada vez más cerca a ser el próximo presidente norteamericano, habida cuenta incluso de la debilidad que tiene por todas las críticas que tiene Biden respecto de su estado de salud. Algunos dicen que está acusando un problema de senilidad y dudan realmente de que él esté capacitado para ser presidente, y esto va a tener inevitablemente, en el caso que Trump sea presidente, una influencia dentro de Europa, no solo de Europa, va a tener influencia dentro del mundo, porque Estados Unidos es la potencia económica y geopolítica y militar más grande del mundo. ¿Cómo lo ves vos? Así es. En todo caso, yo creo que, ha habido toda una serie de señalamientos, ¿verdad?, con respecto a este intento de asesinato, que incluso algunos hablan de un false flag, ¿verdad?, de un atentado falsa bandera, lo cual, digamos, para efectos de la imagen de Donald Trump no era necesario, ¿verdad?, si fuese un trabajo interno, porque ya lleva muchos puntos por delante. Se supone que los demócratas tienen que decidir si finalmente va a ir Biden o van a designar a alguien. Yo siento que van en una carrera contrarreloj demasiado empinada para tratar de cambiar las cosas en estos momentos. Por lo tanto, más bien esto podría no solo catapultarlo, sino incluso generar un cisma político más profundo dentro de los Estados Unidos, dentro de la cuestión del tema de seguridad, ¿verdad? O sea, que incluso se plantee de que la polarización política está en una situación tan extrema que eventualmente lo que lleve sea a una esencia o una creencia de una posible guerra civil, ¿verdad? Obviamente no estamos en ese punto, pero si se llega a vender, digamos, la idea de que el tema de la seguridad y el cisma político es demasiado evidente, esto podría también impulsar posiciones bastante radicales dentro de la política estadounidense. Recordemos que Estados Unidos, y en este caso la candidatura de Donald Trump, está impulsada por gente muy conservadora dentro del Partido Republicano. Algunos los han apoyado por una cuestión histórica o a regañadientes, pero tenemos ahí a MAGA, ¿verdad?, que ya habíamos hablado la otra ocasión de este grupo, que es el que principalmente está impulsando toda la carrera de Donald Trump, que pues tiene a lo interno también figuras bastante polémicas y que podrían ser muy peligrosas para la estabilidad democrática de Estados Unidos y del mundo. Aquí estamos hablando de que hay un riesgo muy grande del descalabro democrático a nivel global, y acá no me estoy poniendo en una posición de a favor o en contra de Trump. Es un fenómeno que se está dando a nivel global, donde la democracia está dando paso a la llegada de líderes que, más que carismáticos, son líderes populistas y demasiado polémicos. Populistas de derecha o de izquierda. Bueno, habida cuenta de que fue nominado hace pocos días como vicepresidente, digamos, como candidato a la vicepresidencia en la fórmula Trump al señor Vance, que es un senador de Ohio, y escuchando un poco las
declaraciones que este hombre tiene respecto del tema del Medio Oriente. Por supuesto declaró un apoyo total e incondicional a Israel, pero también dijo una frase muy fuerte, que hay que golpear a Irán. Vance, el candidato a vicepresidente de Trump, dice que hay que golpear a Irán. ¿Cómo ves vos esta situación? Me parece también bueno, Vance en realidad no se le ha visto mucho en la escena política, ¿verdad? Es interesante, parece también de nuevo un candidato, una figura puesta por MAGA en este proceso. Tiene una posición bastante beligerante, más que la cuestión de Irán, ¿verdad? Que en Estados Unidos creo que el tema iraní queda un poco más claro, por lo menos desde Obama para acá, ha quedado un poco más claro de que es un peligro inminente para los intereses de Estados Unidos dentro de la región del Medio Oriente. A mí me preocupan algunas otras posiciones con respecto a la política exterior de un eventual gobierno de Donald Trump. No solo la cuestión del Medio Oriente, que ya de por sí posiblemente se quiera cobrar algunos números que le quedaron ahí de resentimiento por manifestaciones de Netanyahu o por algunas otras figuras políticas dentro de Israel, aunque no quita de que va a mantenerse siempre el apoyo con respecto a Israel. Pero por el otro lado, por ejemplo, me preocupa su posición con respecto al tema ucraniano, me preocupa su posición con respecto a la situación de Taiwán y me preocupa incluso su posición con respecto al papel y al rol de los Estados Unidos dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿verdad? Ha tenido una posición política bastante ambigua con respecto a esto, y sí, digamos, en temas de política exterior, sí me preocupa mucho que en estos temas lo dejen tan a la libre que al final de cuentas Putin y Xi Jinping y otros gobiernos terminen pues haciendo lo que se les da la gana en algunas zonas donde en estos momentos se ha puesto demasiado en juego en cuanto a la estabilidad de la hegemonía occidental dentro de los diferentes conflictos que están vigentes hasta este momento. Tan importante lo que vos señalás y tan real, por otra parte, porque precisamente en el día de hoy se conocieron manifestaciones del candidato a la presidencia Donald Trump diciendo de que Taiwán tiene que poner plata si él fuera presidente, si quiere seguir que Estados Unidos lo apoye militarmente, que Taiwán tenga que poner plata. Y esto está en línea con lo que vos planteás. De alguna manera China se debe estar relamiendo con este tema. Quiere decir que el amor, en teoría, de Estados Unidos con Taiwán depende de una condición. Y sabemos que cuando el amor depende de una condición, si desaparece la condición, desaparece el amor. Pues sí, totalmente. Digamos, acá es una situación bastante llamativa, digamos, todo lo que se está planteando de por medio. No sé si lo hace también por una cuestión de presión, ¿verdad? Ya en algún momento se había pensado de que podía haber mucha presión, por ejemplo, en su momento con respecto a India, por esta cuestión de hacer América grande, ¿verdad? Que decía en la anterior campaña, y otra vez pues viene el mismo cántico, ¿verdad? De hacer América grande de nuevo, y había preocupado en algún momento a algunos aliados. En este caso también preocupa algunas alianzas existentes. Obviamente Estados Unidos no las va a soltar así porque sí, porque son posiciones geopolíticas trascendentales, incluso posiblemente quiera fortalecer algunas de las que ya tiene, pero parece que sí está lanzando un mensaje de que gratis no va a salir y que barato no va a salir tampoco, y posiblemente va a hacer una serie de exigencias mayores para poder seguir garantizando de que ellos sean los que pongan el pecho frente a las balas en toda la situación que vive, digamos, el mundo en los diferentes temas, incluyendo, digamos, la situación ucraniana, que ya había señalado en algún momento Trump que con él no durarían muchos meses antes de poder resolverlo. Ahora la situación de Taiwán, las cuestiones incluso relacionadas con Gaza o el vínculo asociado con Israel y demás. O sea, hay muchos temas ahí de por medio de política exterior que lo que nos hace pensar es que Estados Unidos va a seguir tomando decisiones importantes, pero va a pedir un precio que los demás van a tener que pagar de manera irreconciliable para poder seguir adelante con todos los proyectos que él tiene planteados. Incluso él había dicho respecto, creo que hace un par de años atrás, respecto de la OTAN,
que si él es presidente, las personas, los países que no cumplan con ese 2% de su PBI para el equipamiento militar, no van a él va a dejar de financiar un poco a la OTAN, como una manera de presionar a los países que si quieren que la OTAN tenga dinero, que también ellos cumplan y que no el esfuerzo no caiga sola y no digo exclusivamente, pero no mayoritariamente en forma desproporcionada sobre los hombros y la economía norteamericana. Correctamente, o sea, al final de cuentas yo creo que lo que va a cambiar en este caso es directamente las exigencias que el país está planteando para poder desarrollar digamos su política y seguirla manteniendo a nivel internacional. Absolutamente. Bueno, el mundo complicado está, a punto tal de que incluso, viste que ahora paseando por el mundo, ahora que te tengo te voy a aprovechar en el buen sentido, el 28 de julio, ya prontito, estamos hablando de 11 días, va a haber elecciones en la República de Venezuela. Así que aparentemente las informaciones que yo tengo, no sé qué opinas vos, es que la oposición tiene una intención de voto enorme, con lo cual si es que hubiera algo limpio en las elecciones venezolanas, cosa que en los últimos 20 años no hubo, por supuesto, la verdad que la oposición tendría la gran posibilidad de hacerse con el poder nuevamente en Venezuela. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, evidentemente en el mundo perfecto, si la oposición en Venezuela tiene este poder que se señala y pudiera, digamos, alcanzar un cambio, pues todos estaríamos muy contentos. Sin embargo, la realidad nos marca de que por ahí no van los tiros, ¿verdad? Y sabemos que al final de cuentas las elecciones terminan siendo manipuladas y terminan siendo dominadas por el partido, el PSUV, ¿verdad? Que es el que gobierna Venezuela, y los venezolanos van a seguir siendo sometidos por este sistema cubano continental, ¿verdad? Que tenemos en Venezuela desde la llegada del chavismo y hasta la fecha actual, ¿verdad? Con el monigote llamado Nicolás Maduro, que en realidad es solo una ficha más dentro del dominio que el PSUV hace a lo interno de este país. Hace poquitas semanas hubieron elecciones en la República Islámica de Irán y los medios de comunicación hablaron de que había ganado un candidato a presidente, había ganado un candidato mucho más abierto, que perdieron los conservadores. A mí me pareció un titular en los diarios, me parece por lo menos ingenuo, infantil, como si el presidente de Irán no tenga que rendir pleitesías al ayatollah Jamenei, que está a cargo del poder. Posiblemente permitieron concursar a la presidencia a este hombre simplemente para mostrar que, bueno, que ellos algún tipo de cambio, pero en realidad ya en las declaraciones del presidente elegido de Irán dijo que hay que apoyar a Hezbollah, con lo cual creo que si alguno pensó que el presidente de Irán, el nuevo elegido, era una persona más abierta, creo que está totalmente equivocado. ¿Qué opinas vos? Totalmente, o sea, hay que comenzar con señalar de que en Irán la elección de los candidatos a la presidencia ya está filtrada, o sea, está filtrada por el clero. Siempre se habla de la llegada de gente que es más reformista o menos reformista. En realidad los cambios que pueden gestar este tipo de figuras a lo interno de Irán son muy pocas, porque incluso, digamos, el tema de derechos civiles, de población, por ejemplo, diversa o de población femenina, los cambios que se han logrado impulsar desde hace varias décadas han sido mínimos. O sea, en realidad, esta idea de moderados y de conservadores es solo la imagen hacia afuera. A lo interno todo se mantiene exactamente igual, y lo único que utilizan esta imagen de más bonachón o menos bonachón es sencillamente de cara a la figura a nivel externo. Aún así, hay elementos interesantes con respecto a Pezeshkian, creo que es que se dice el apellido de este señor. En primer lugar, que él ha abogado, ¿verdad?, por mayores libertades para el sector femenino de Irán. Ha también promovido la idea de que Irán pueda negociar un poco más la cuestión del acuerdo nuclear y que no quede tan aislado del mundo. O sea, una de las propuestas que él hace busca promover una apertura para que Irán no esté tan aislado del mundo. Y por el otro lado, un elemento que para mí sí es muy importante y muy llamativo, y que posiblemente sea un guiño
del gobierno central para con el resto de la población es que Pezeshkian no es, digamos, persa como la mayoría de los iraníes que asumen el rol de poder en el país, ¿verdad? Sino que él es de origen azerí, lo cual, pues, y cerca de las regiones del Baluchistán, ¿verdad? Que son estas zonas que buscan separarse y conformar un estado propio independiente, que esto pues obviamente es una llamada interesante a las minorías que conviven dentro de Irán y que también son muy reprimidas. Pero fuera de eso, Pezeshkian ha estado en puestos de gobierno, ministeriales, etcétera, que nos señala de que definitivamente el statu quo no se ve movido. En algún momento se pensó con la Marcha Verde que se pudo haber promovido este tipo de cambios significativos en la política iraní, pero ya sabemos cuál fue el resultado de la Marcha Verde, ¿verdad? Lo que le ocurrió a Musavi por haberse puesto un poco al brinco con respecto al régimen. Y en este caso, la llegada de Pezeshkian, lo que sí viene a cambiar es el futuro de quién podría asumir en el caso de que muera el actual ayatollah Jamenei, porque anteriormente se pensaba que Raisi era el heredero por excelencia del puesto exacto, pero en este caso, al morir Raisi, se le abre las puertas de par al hijo del actual ayatollah Jamenei y que se herede la condición de ayatollah de una manera dinástica, ¿verdad? Que no se veía desde la época de los shahs de Persia. De Persia. Bueno, Brian, la verdad que hemos paseado por Irán, hemos paseado por Europa, por Estados Unidos, por Venezuela, Latinoamérica. Y bueno, simplemente estás enterado totalmente de que hoy la República Islámica de Irán, o por lo menos concretamente el Teherán Times, que en realidad es un periódico que es el periódico que depende del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, dijo que Argentina va a pagar la enemistad con Irán y dijo que nos vamos a tomar el tiempo, pero que vamos a tener un dolor. Así que, ¿qué opinas al respecto? No te sorprende, por supuesto. No, aquí digamos ya para nuestra mala suerte ya nada nos sorprende, ya estamos un poco curtidos, por decirlo de algún modo, de todo lo que está ocurriendo y nada más es viendo escenarios en los cuales se puedan aplacar aquellos elementos que sean negativos. Por el momento, pues vamos hacia el frente, vamos viendo y parece que el escenario pues nos muestra de que si A y B se suman, pues al final de cuentas la sumatoria que vamos a tener es C, ¿verdad? No va a cambiar porque finalmente todo está enfocado en que se llegue a resolver de esa manera. Brian, te agradezco enormemente la gentileza que tuviste por ayudarnos a pensar esta realidad que está sufriendo todo el mundo y por supuesto está siempre convocado para que en cualquier oportunidad sigamos hablando de temas internacionales. ¿Qué te parece? Así es, estamos a la orden cuando ustedes gusten y bueno, y aprovecho también unos minutos para recordar, ¿verdad? Obviamente mañana 30 años de los atentados a la AMIA, acá desde Costa Rica no se nos pasa, ¿verdad? No se nos va lejanos y creo que todos debemos de utilizarlo y jalarlo hacia nuestro saco de que lo que ocurrió en Argentina es un llamado de atención para todos de lo que la política expansionista del régimen iraní puede hacer con sus esbirros, ¿verdad? Como Hezbollah y grupos organizados similares. Gracias por el homenaje, el recuerdo y te mando un abrazo enorme. Gracias. El señor Brian Acuña, analista internacional de Costa Rica.